Eh, bueno, entonces para iniciar, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a los chicos que están conectados en estos momentos y aceptaron la invitación. Y también para las otras personas que están viendo la grabación y que no pudieron asistir sincrónicamente, pero que también se están conectando con este espacio, con esta propuesta que se está llevando a cabo desde el Departamento de Ciencias Contables para generar una articulación, un mayor acercamiento con los profes, que es la estrategia que comenzamos el día de hoy conversando con el profe, con una especie de espacio organizado por el Semillero de Investigación de Contaduría en regiones, pero que está abierto para todos los estudiantes de contaduría de la facultad. Entonces, el día de hoy, para iniciar, nos está acompañando el profesor Carlos Castaño, es profesor del Departamento de Ciencias Contables, quien nos va a compartir el tema Una aproximación a las prácticas de gestión contable y financiera en las MIPYMES en las regiones de Antioquia. La idea es que a medida que el profe nos vaya exponiendo como los puntos, vayamos pensando, vayamos mirando como algunas observaciones que hay que hacer, algunos puntos de vista y algunas propuestas. Yo voy a estar recogiendo también preguntas durante toda la sesión en el chat y al final vamos a estar resolviéndolas y un poco lo que dice la propuesta, conversando con el profe, ¿cierto? Entonces, charlando sobre esta temática y mirar qué perspectivas hay al respecto. Entonces, le doy paso al profesor Carlos. Profe, muchas gracias por acompañarnos y por abrirnos este espaciocito del semillero. Bueno, no, muchas gracias Jason y yo creo que son el tipo de espacios que a veces hacen falta como para ir eh, recogiendo ideas, ¿cierto? Los semilleros de investigación, si bien ellos son muy autónomos, pues hace falta a veces como ir conversando con algunos que han trabajado ya antes de algunas temáticas para, digamos, ver en qué se parece a lo que yo quiero hacer o también para recoger esa idea y de pronto aplicarla dentro de el lugar donde yo estoy desarrollando mi investigación. Entonces, como dijo Jason, el nombre es la aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Porque obviamente es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de ver pues un poco como en qué consiste ese asunto de las prácticas de gestión contable y financiera. En términos de, digamos, del asunto de fondo, nosotros nos encontramos que esa sigla MIPYMES, que reúne la micro, la pequeña y la mediana empresa, representa para nuestro país aproximadamente un 99% de las empresas, ¿cierto? Por no decir todos los tipos de organizaciones, en general, pues uno se encuentra con micro, pequeños establecimientos, algunas organizaciones medianas y realmente muy pocas en términos de cantidades, grandes organizaciones. Sin embargo, pues estas grandes organizaciones tienen vital importancia para un país como el nuestro, puesto que tienen prácticas, por ejemplo, de internacionalización muy importantes, ocupan gran parte de, digamos, del territorio nacional, generan empleo masivo, generan un empleo de alta calidad y ese, digamos que es el fondo del asunto con las grandes organizaciones. Cuando uno hace estudios sobre la micro, la pequeña y la mediana empresa, digamos que no, la idea no es demeritar el trabajo que hace la gran organización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es la micro, la pequeña y la mediana empresa realmente donde hay una mayor posibilidad de desarrollo de las personas en términos de construir como patrimonio y de fortalecer, digamos que su círculo cercano en términos de inversiones, de crecimiento, mientras que la gran empresa, pues por lo general tiene unos inversionistas, casi todas son abiertas, ¿cierto? Esas organizaciones que están en el mercado de valores, por ejemplo, estas multinacionales, mientras que la organización micro y pequeña, pues son más personas conocidas que saben pues, cómo están desarrollando el negocio, se reúnen y hablan sobre eso. Digamos que ese es un asunto también importante y es que la micro, la pequeña y la mediana empresa impulsa la posibilidad de que no tengamos tantas diferencias sociales, que las personas puedan sacar sus proyectos de vida adelante.
Entonces, por eso son tan importantes en los desarrollos de los países. Hay un índice que mide la desigualdad de los países, se llama el índice de Gini. Colombia es uno de los países donde hay mayor desigualdad en el mundo porque, digamos que, ¿qué mide ese índice? La concentración de la riqueza. Y se encuentra que más o menos un 5% de la población que tiene, digamos, riqueza, los más ricos, tienen más del 90% de la riqueza del país, mientras que entonces el otro 95% tendría más o menos el otro 10% de la riqueza del país, y es lo que nosotros llamamos, digamos que desigualdad o inequidad dentro de las economías. Entonces, cuando surgen las pequeñas empresas, las microempresas, que van rompiendo un poco esas fronteras y que ayudan a personas a salir adelante, a crecer un poco, pues, digamos, desde todos los puntos de vista, eso ayuda a reducir la desigualdad. Incluso la estrategia de los países asiáticos, los que se llamaron pues como los tigres asiáticos, fue justamente, por ejemplo, que los recursos del Estado en las compras se volcaran principalmente a la MIPYME. Y esa estrategia permitió que salieran muchas organizaciones adelante, puesto que la inversión estatal es importante, ¿cierto? Donde se invierten los recursos públicos, y efectivamente esos países ahora son, digamos que, un punto a destacar en términos de cómo interactúa la MIPYME con el Estado, y además para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida, que digamos es el propósito final de la creación de las organizaciones, mejorar la calidad de vida no solo de quienes la constituyen, sino de quienes la rodean. En una encuesta que realizó el DANE, eso fue entre el año pasado, y los resultados se divulgaron realmente como a principios de este año 2020, ellos encontraron que en Colombia hay aproximadamente 5.9 millones de micronegocios. Si nosotros vamos de pronto a cifras oficiales, nos vamos a encontrar con Confecámaras, que es la agremiación de las cámaras de comercio del país, indica que en el país hay más o menos 1.500.000, 1.600.000 empresas registradas en Cámara de Comercio, pero el DANE, al hacer más un estudio desde la encuesta de los hogares para medir la calidad de vida de las personas en el país, encontró que entre muchos hogares se realizan actividades económicas tipo micronegocios, con un número pues muy avanzado. Eso da cuenta también de uno de los grandes problemas que sufrimos frente a este tipo de organización, y es la informalidad. En términos de aporte al Producto Interno Bruto, estamos hablando de más o menos un 40% está sustentado en la micro, la pequeña y la mediana empresa, y digamos que aquí ya el gran aporte que hacen ellas es al empleo, generando aproximadamente un 80% de la ocupación de las personas que tienen un trabajo. De todas maneras, queda siempre la incógnita con la calidad de los empleos que se pueden generar en la pequeña empresa, ¿cierto? Digamos que ya sufre inicialmente para formalizar el empleo, para poder pagar como todas las prestaciones sociales, la seguridad social de los empleados, luego va creciendo y esto se le va facilitando, luego ya llega como a un punto donde puede mejorar los salarios, que no sea pues como un salario mínimo, sino que se le pueda pagar mejor a la gente, y se va presionando, pero ya llega de pronto un punto como lo que pasa en las grandes organizaciones, donde ya los salarios, uno podría, digamos que poner eso en cuestión, son muy grandes, ¿cierto? Personas que se ganan 50, 60, 100 millones de pesos mensuales versus un empleado, digamos, de la más baja categoría, que se gana un salario mínimo. Esos son puntos que a veces lo ponen a uno a pensar en cómo debería ser esa relación salarios de gerentes versus salarios de los empleados dentro de las organizaciones. En la MIPYME no se dan esas diferencias tan grandes, pero a medida que va creciendo se puede profundizar esa brecha. Digamos que eso también se va volviendo un asunto de riesgos, un asunto de quién toma las decisiones, de, digamos, cuál es el aporte
a la generación de valor dentro de los negocios. Son temas interesantes para revisar. Pero básicamente el día de hoy yo les voy a hablar de las prácticas de gestión contable y financiera, entendidas estas pues como qué hacen las organizaciones en términos de su información contable para ellas, digamos como cuál es la información que preparan, eso para qué les sirve, a cuánto se hace, digamos que esas son algunas de las prácticas, pero también tiene que ver con eh, qué, qué tanto, digamos, aporta eso para la toma de decisiones, cómo puede servir para la formalización de los negocios. Y en la parte financiera, digamos que damos un pasito hacia el porvenir de esos negocios, un pasito más allá, pensando en la planeación de los negocios, cómo tienen una mirada futura, cómo se manejan sus recursos, dónde pueden estar los problemas en términos pues como de gestión de la financiación, por ejemplo. Y básicamente un tema que nos ha interesado porque este es un asunto que viene desde hace muchísimos años trabajándose en el departamento con el profe Jaime Andrés Correa, que él fue como el pionero frente a este tema, frente a la pequeña empresa, preocuparnos por ella, y fue sembrando, digamos que esa semillita en el grupo de investigación, lo que hoy se ha constituido en toda una línea de trabajo fuerte, que cada vez pues va ganando más terreno. Entonces, digamos que cuál es la situación. Inicialmente se habló de esa gestión contable y financiera como para todo tipo de MIPYME. Incluso ahorita les muestro el modelo que finalmente se pensó desde desde esa primera aproximación a la gestión contable y financiera de los negocios, ya como un modelo de gestión integral. Y posteriormente entonces nos empezamos a preguntar, bueno, si esa es la propuesta, ¿será que los negocios en las regiones del departamento lo están haciendo? Es decir, uno puede tener un concepto estándar, digamos que una premisa de partida, pero no sabemos qué está pasando efectivamente dentro de las regiones. Lo primero es que entendamos qué es la MIPYME, ¿cierto? En Colombia, la clasificación de empresas fue redefinida el año pasado, ya digamos reglamentada a través del decreto 957 del 5 de junio del 2019, que reglamentó básicamente la ley 1450 de 2011, que era la que había modificado lo que traía la ley 590 del 2000, esa ya había sido modificada en el 2004 por la ley 905, y pues siempre que nosotros hablábamos de la clasificación de empresas en Colombia y veíamos en algunos comparativos internacionales, sí nos hacíamos la pregunta bueno, ¿por qué en Colombia se clasifican por el número total de activos, por el número de empleados, y no hay como algo que las ayude a distinguir según el tipo de actividad económica? Y luego, digamos que cuando empezamos a profundizar un poco más el asunto, también digamos que surgió la inquietud, ¿y por qué no se clasifican esas organizaciones teniendo en cuenta un criterio un poco más homogéneo? Porque hay empresas que tienen poquitos recursos invertidos y generan muchos ingresos, mientras que hay empresas que tienen que invertir mucho para su actividad, pero que generan más poquitos ingresos. Entonces, como que ese criterio de los activos iba perdiendo un poco su capacidad de predecir ese tamaño empresarial, porque nos encontrábamos con negocios donde el capital intelectual era muy elevado y por lo tanto los activos, digamos, representados en los estados financieros, donde los activos intangibles casi no se observan. Entonces uno encontraba que efectivamente ese criterio de los activos no era el más adecuado. Después, digamos que muchos años, y donde estábamos de acuerdo en que se hiciera una modificación, ahora el asunto es qué tanto se parece a la realidad la modificación, ya habría que pensarlo más adelante, pues sí hubo un cambio. Entonces, hasta el año pasado medíamos con la tablita de arriba los tamaños empresariales por total de activos, por número de empleados,
siendo el total de activos el criterio principal al momento de una duda, pues como frente a la clasificación. Y a partir de este año, según lo que dice el decreto, entra en vigencia el 5 de enero del 2020 la nueva clasificación de empresas en nuestro país establecida por sus ingresos. Entonces cambiamos por el concepto de ingresos. Eh, lo que se va a mirar es cuánto fueron los ingresos en el año inmediatamente anterior y estos son los tamaños según el tipo de industria. Entonces encontramos que los servicios tienen unos ingresos, la microempresa, por ejemplo, hasta 32.988 VTs, la manufacturera hasta 23.563 VTs y la actividad comercial hasta 44.769 VTs. Ahí está pues como el valor en pesos traducido para cada uno de los tamaños y nos encontramos pues por ejemplo con curiosidades como que la mediana empresa, para ser una mediana empresa de servicios hay que vender entre 4.500 y 16.000 millones de pesos anuales. Para hacer una mediana industria manufacturera sí está entre 7.000 millones y 59.000 millones. Y las comerciales están entre 14.000 millones y 74.000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado de algún modo trata como de reconocer que la generación de servicios, ¿cierto? Como la venta de servicios, puede hacer que desde la explotación de esa capacidad de, digamos, de explotación de un conocimiento más intelectual, pueda generar, ¿cierto? Una gran empresa ya sería la que venda más de 16.000 millones, mientras que es un poco más difícil en la industria manufacturera pensar en una organización de ese tamaño, y por eso dice una gran empresa desde el punto de vista industrial de la producción, ya sería aquella que venda más de 59.000 millones de pesos en un año. Asimismo, para la comercial, donde digamos que las comerciales hay industrias que canalizan demasiados productos y venden al por mayor, por ejemplo, algunos bienes. Entonces, esos establecimientos comerciales se les exige que su tamaño, para que sean consideradas grandes, sea de ingresos superiores a 74.000 millones de pesos. Ahora, esos criterios son los mejores para clasificar las empresas en Colombia. Esos criterios sí reflejan un poco la realidad del país. Pues tendremos que esperar un poco de tiempo a ver qué sucede con esa clasificación. Para entrar entonces ya un poco más en materia de las prácticas, lo primero que nosotros vimos fue, listo, ¿qué es una MIPYME? Muy bien. ¿Qué puede hacer una MIPYME? Pues cualquier actividad económica lícita dentro del país, pero ¿qué le pasa entonces a la MIPYME? ¿Por qué se habla de la MIPYME? Resulta que este tipo de organización no es un problema solo para nuestro país, aunque digamos que en nuestro país hay algunos asuntos culturales transversales que revisar, pero digamos que hay temas que se repiten cuando uno está estudiando los diferentes artículos, libros que se han producido sobre el tema y sobre todo pues cuando vamos a la realidad a ver qué hace la MIPYME. Entonces aquí hay unas problemáticas propias pues de las MIPYMEs, no todas se repiten, obviamente no se puede generalizar para todas, porque hay algunas que tienen unos, otros pueden tener todos los problemas, pero algunas son organizaditas y no tienen toda la problemática que se menciona. En términos contables, entonces nos encontrábamos, por ejemplo, y se repite mucho, el costeo deficiente de productos y servicios, una contabilidad mirada solo con fines tributarios, o sea, por cumplir ahí con la norma. No hay una planeación financiera de los negocios, eso se suma a que no hay un plan estratégico muchas veces de estos negocios, ni siquiera saben cuál es su misión, cuál es su visión, no hay un análisis de la competencia. Se tiene limitado acceso al crédito, pero el acceso al crédito no es porque no existan líneas de, digamos, de préstamo para una pequeña empresa o para una microempresa, sino porque cuando llegan a pedir los créditos, difícilmente tienen información que se les pide, por ejemplo, una contabilidad
bien llevada, ¿cierto? Certificada para poder acceder a esos créditos. Entonces, claro, muchas de las limitaciones tienen que ver con la desorganización de los negocios y esos riesgos se transfieren vía tasas de crédito que vienen también siendo elevadas. Ese es otro asunto que se debería revisar, esas tasas que transfieren esos riesgos tan altos y que hacen la diferencia muchas veces entre acceder o no a los créditos. Todos estos elementos que se mencionan acá desde el punto de vista problemático están interrelacionados, es decir, aquí hay cadenas entre unos y otros, ¿cierto? Las malas prácticas con el talento humano, tiene que ver también con el desaprovechamiento de la capacidad instalada, tiene que ver con la informalidad de los procesos, tiene que ver con esa ausencia de plan estratégico. Si no hay plan estratégico, no hay plan financiero. Entonces, todos los puntos se van entrelazando, pero hay una mirada que nos permite converger, que nos permite establecer esas relaciones mucho más concretas y digamos que con algunas cifras para ir analizando, que es la gestión financiera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión financiera de un negocio, podemos tener una mirada panorámica de todos estos puntos que aquí observamos como las problemáticas. Siendo entonces la gestión financiera un punto de estudio en términos generales, para luego ir a puntualizar sobre las prácticas, aparece, por ejemplo, este trabajo que habla de las fortalezas y debilidades en las pequeñas empresas en Malasia. Los estudios sobre MIPYME en el mundo aparecen con esa sigla de SMS, que es Small and Medium Size Enterprises. Eh, digamos que hay revistas especializadas sobre ese tema, hay diferentes temáticas, todas las temáticas son recibidas y hay un punto con el que, digamos, conversábamos en alguna ocasión sobre esto. ¿Será que hay muchos estudios sobre la MIPYME? ¿Será que es un tema que se agotó porque entonces mucha gente estudia la MIPYME y hay congresos de MIPYMES y hay revistas sobre MIPYMES y artículos todos los días? Entonces como que ya no debería ser un tema de interés, está saturado. Y resulta que no, resulta que la realidad de la MIPYME va variando, cambia dependiendo de los países de los que hablamos, cambia dependiendo de las regiones donde la analicemos, dependiendo de la actividad económica que lleva a cabo. Entonces empieza a aparecer muchas dimensiones que pueden ser estudiadas y adicionalmente, pues si los países se constituyen en un porcentaje muy alto por micro, pequeñas y medianas organizaciones, es un tema entonces de nunca acabar. O sea, es un asunto donde siempre vamos a tener algo que decir, siempre vamos a tener algo que estudiar de la micro, la pequeña y la mediana empresa. En Malasia, ¿cierto? Según este artículo, dice que 97.3% de negocios son pequeñas y medianas industrias o empresas. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que ser muy, digamos que muy cuidadosos a la hora de leer los estudios, porque hay estudios que hablan de MIPES, micro y pequeñas empresas. Hay estudios que hablan de pymes, pequeña y mediana empresa. Y hay estudios que hablan de MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Y en ocasiones, cuando estamos leyendo, y entonces nos dicen pymes, eh, no se sabe, o sea, hay que leer el documento primero para saber si efectivamente solo se está refiriendo a la pequeña y la mediana industria o si está refiriendo también a la micro, pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, en los estudios internacionales se habla de la pequeña y la mediana industria de manera general y eso incluye entonces a todos los microestablecimientos de comercio. Por eso hablan ahí de que en Malasia hay un 97.3% de pequeñas y medianas empresas. En nuestro país, si nosotros fuéramos a hablar solo de pymes, entonces, ¿qué pasa con la pyme en Colombia, la pequeña y la mediana industria? Estamos hablando entre un 3 y un 4% de las organizaciones del país. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos de mi pyme? Ahí sí estamos hablando del 99% de las organizaciones. Entonces, con eso, digamos que yo he tenido ahí unas diferencias a veces con las personas,
porque tratan de que pyme sea lo mismo que mi pyme, y en efecto, digamos que si nos ponemos de acuerdo lo podríamos conversar así, hablar de la pequeña empresa como toda la micro, la pequeña industria, estaría bien siempre que nos pongamos de acuerdo, pero no ser imprecisos a la hora de manejar esa información, porque no podemos decir entonces que el 99% son pymes y decir que solo la pequeña y la mediana empresa, cuando sabemos que el 96% aproximadamente son microempresas. Entonces, en eso hay que ser cuidadosos a la hora de leer sobre estos temas, entender bien cuál es la postura de quien está escribiendo y qué nos va a decir sobre este asunto. Entonces, miren que no es algo como, esto solo pasa en Colombia y en Colombia porque somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, porque somos un país que no tiene la tecnología que tienen otros países. No, este es un asunto del mundo, es un asunto que se estudia en todos los países. También en un trabajo de hace poco, año 2017, está en la revista Contaduría Universidad de Antioquia, los que lo quieran ver, la profe María Luisa Saavedra con una coautora plantearon en términos de la gestión financiera como una relación entre la gestión financiera de los negocios y la competitividad. Hay que entender un asunto, cuando uno habla de gestión financiera, es posible que no solo se esté refiriendo a conseguir créditos en los negocios o a minimizar el costo de capital de una empresa o aumentar su valor, ¿cierto? A través de estrategias dentro de la organización para que se aumente el valor del negocio o a calcular simplemente los valores agregados. Cuando nosotros hablamos de gestión financiera, nos referimos a una mirada integral de los negocios. Por eso aparecen aquí algunas variables diferentes. Entonces está la planeación estratégica, la producción y las compras, el aseguramiento de la calidad, comercialización, recursos humanos, gestión ambiental, sistemas de información, y subrayé, ¿cierto? Aquí en un recuadrito, la contabilidad y las finanzas, donde hay unos indicadores pues que dan como cuenta de que hay una línea, una variable, contabilidad y finanzas, informes de contabilidad, inventarios, costos, planeación financiera, un control de las finanzas, planeación tributaria, el pago de los impuestos. Entonces miren que ahí condensa un montón de cosas donde nosotros tenemos que entender que la mirada siempre es global, que la mirada es integradora y que no solo podemos hablar de un único punto hablando de la gestión financiera dentro de los negocios. También en todos estos años, pensando en esas estructuras de la micro, la pequeña y la mediana industria, hemos llegado a la conclusión de que estos son negocios que deberían pensarse desde una estructura de gerencia basada en el valor. Esa gerencia basada en el valor permitiría que los negocios entiendan y los empresarios de estos establecimientos entiendan que un pequeño cambio en las políticas o en la forma en que se controlan los recursos afecta, aumenta o disminuye el valor del negocio en el tiempo. Entonces aquí hay unos arbolitos traídos de un texto de Oscar León García, más bien de una presentación que hizo hace algunos años hablando de esa gerencia del valor en la MIPYME. Y entonces uno tiene que mirar, bueno, cómo es que se produce el capital de trabajo neto operacional, cómo es que se cubren los intereses cuando hay deuda, cómo es que se distribuyen los costos dentro de los negocios, cómo se trabaja la rotación de cartera, inventarios, de las cuentas por pagar, porque finalmente todas esas decisiones son las que van a generar o no valor dentro del negocio. Yo le comentaba a una persona, un producto puede ser vendido a un microempresario, puede ser vendido fácilmente, ¿cierto? Usted dice, vendo y tengo sistema de crédito, inmediatamente le va a llegar mucha gente con el interés de comprar el producto. Entonces, quizás a veces el problema no es solo vender, sino de qué forma se está vendiendo, porque si yo vendo a crédito, tanto capital tengo para resistir esas ventas a crédito
y qué tanto tengo para asumir las pérdidas de las personas que de pronto no me llegaran a pagar los créditos. Finalmente, todo eso se traduciría en un flujo de caja que podría llevarme a un deterioro de las finanzas del negocio si no se maneja bien, ¿cierto? Entonces, no, yo estoy vendiendo y vendo mucho, pero ¿qué tipo de venta estoy realizando? Todas esas decisiones, entonces, como dijimos, afectan el valor y por eso se ha planteado que la micro, pequeña y mediana organización debería pensar en esa estrategia desde el punto de vista de cómo se administran los negocios. Hace entonces ya unos 13 años que se empezó a trabajar esta idea, 14, sobre la gestión financiera integral. El profe Jaime Andrés Correa, como les dije, planteó este primer sistema donde para hablar de esa gestión financiera, entonces digamos que se complementó como no una gestión financiera cualquiera, sino una financiera integral, ¿cierto? Como cada área de los negocios esté separada, sino que todas estén interrelacionadas y en esa medida se puede hablar de toma de decisiones adecuadas en los negocios. Entonces, en ese primer acercamiento, la gestión financiera integral, se plantearon 5 componentes dinámicos que son los que permiten que esto se dé, ¿cierto? Todos se desarrollan al mismo tiempo, pero todos deben ser gestionados según sus características. Entonces hay un componente legal que tiene que ver con la base del negocio, cómo se estructura jurídicamente, cuáles son sus responsabilidades jurídicas. Y allí decíamos, si no se cumple con esa capacidad de cumplir al menos con la regulación, estaríamos por fuera de la norma, lo cual hace que el negocio no pueda operar como es. Entonces eso afecta sus finanzas, por ejemplo, un incumplimiento de impuestos, entonces lo llevaría a sanciones, intereses, lo que afecta a su desempeño. Entonces por eso digamos que está a la base legal que no puede desatenderse. Se tiene un componente técnico que tiene que ver con el hacer del negocio, a qué se dedica el negocio y lo tiene que hacer muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta de valor de ese negocio? ¿Cómo la hace? ¿Cuáles son sus cadenas de producción? ¿Cómo es su cadena logística? Y eso entonces me permite entender que los negocios tienen que saber muy bien hacer lo que se comprometen a entregarle a las clientelas, porque si no, entonces ahí empiezan a aparecer los reprocesos, entonces los sobrecostos de la operación o se entregan productos de mala calidad y efectivamente entonces ese es otro asunto que no se puede desatender en una buena gestión del negocio. Luego está el componente administrativo donde ya se toma la decisión, como decíamos ahí, una estructura de cómo va a operar el negocio, una misión, una visión, sobre todo la parte estratégica, cómo es el direccionamiento del negocio, cómo es su organigrama, manuales de funciones, etcétera. Todo aquello entonces que permite orientar la estrategia y hacia dónde va dirigido el proceso del negocio. Y tenemos un componente internacional, donde se decía, bueno, si bien la MIPYME, algunas nacen con comercio internacional por su naturaleza, o son importadoras, o son exportadoras, o hacen las dos, pues en un contexto donde hablamos más de globalización que de otra cosa, tiene que pensarse en una MIPYME abierta al mercado, donde su producto podría llegar a otros países. Entonces, para eso necesita un reconocimiento de cómo su producto se ve localmente, pero también cómo su producto se podría ver internacionalmente. Y eso, digamos que es una parte también importante de una gestión financiera integral. Algunos podrían no tener esa dimensión dentro del análisis, pero digamos que es un punto siempre de estar revisando. Y luego tenemos el componente contable y financiero, que es donde estarían centradas las prácticas contables y financieras de los negocios, no solo desde el cumplimiento legal, sino también desde la información, el análisis de la información y la proyección de la información. Entonces, generar información
analizarla, proyectar esa información a futuro. Todo eso, obviamente, con un marco de toma de decisiones basada en información. Ese primer estudio que hicimos fue un estudio donde tuvimos información de diferentes lugares del país. Hicimos una encuesta, digamos que relativamente extensa, un poco más de 50 preguntas. Teníamos una base de datos de más o menos 3.000 empresas de diferentes lugares del país, pero finalmente fue la recolección uno a uno lo que nos otorgó más información. Y creo que finalmente solo tuvimos como 53 encuestas totalmente diligenciadas para dar respuesta, digamos, a lo que nosotros queríamos entender de la dinámica de la gestión financiera y de todo este asunto, pues como de la gestión de los negocios micro, pequeñas y medianas industrias del país. Pero ¿qué pasaba? Cuando veíamos otros estudios en términos de, por ejemplo, el libro de la MIPYME, que en ese momento había salido como en el año 2004, algunos estudios de los años 2000, 2001, nosotros encontrábamos que siempre había una muestra pequeña en, en términos de recolección de información. Había 40 datos, 50 datos, y a partir de eso se sacaban unas conclusiones. Entonces, con esa información decidimos procesarla, analizarla y se estableció un modelo, este modelo que aquí se observa, que es el modelo de gestión financiera integral para MIPYMES. Pero ese modelo, digamos que no solo surge de esa información propia de unas encuestas y que ahí, digamos, salió todo, ¿no? También eso tiene que ver con la experiencia de los investigadores en términos de esa gestión de la micro, la pequeña y la mediana industria. Y estábamos el profe Jaime Correa, el profe Fernando Jaramillo, recuerdo, la compañera Lady Ramírez, estaba yo pues en ese momento, y decidimos hacer, digamos que esta ruta en términos de un modelo. Este modelo se puede llevar a Excel, este modelo lo hemos elaborado en Excel y se ha puesto en funcionamiento y puede ser gestionado. Es decir, una microempresa podría tener un archivo con esto, donde digamos que el punto de entrada es la información contable que se tiene que validar. Hay unos estados financieros que se producen a partir de eso. Ellos me permiten hacer un diagnóstico financiero, que sobre eso pues tenemos ya indicadores para evaluar. Ese diagnóstico es insumo para la planeación y direccionamiento estratégico de los negocios. Si yo tengo estados financieros, puedo proyectar estados financieros dependiendo también de las metas que se ha planteado ese direccionamiento estratégico. Para hacer esas proyecciones necesito unos parámetros. Obviamente provienen no solo del entorno, sino de las decisiones de cómo se proyecta el negocio. Y si yo tengo estados financieros proyectados, pues puedo revisar, por ejemplo, a través de indicadores desde una perspectiva integral, del cuadro de mando integral, de las 4 perspectivas, y puedo hacer una valoración. En este momento hablamos de la valoración a través de flujos de caja descontados, que es lo que más aplica para una pyme, que es la información que hay, pues digamos que cercana a este tipo de negocios. Y a partir de eso, entonces, conocer el valor del negocio. Todos estos indicadores y el valor del negocio nos permite también entonces retroalimentar la dirección estratégica. Entonces, miren que aquí ya vamos viendo cómo la gestión financiera integral se incorpora dentro de la planeación y el direccionamiento estratégico de los negocios. Y para ello necesita un conjunto de indicadores, de un sistema de información contable y de unos procedimientos para obtener el valor del negocio y a partir de eso ver, por ejemplo, proyectado cómo una decisión podría afectar aumentando o disminuyendo el valor de los negocios. En términos de las prácticas contables y financieras, o sea, si le hiciéramos como un pequeño zoom a ese componente dentro de toda la gestión financiera integral, entonces nos encontraríamos un poco como con estas dimensiones.
que tiene que ver con los aspectos financieros, presupuestos, planeación financiera, costo de capital, la valoración, términos contables, la información contable, entonces las políticas de contabilidad, cómo se elaboran los estados financieros, cada cuánto, qué tipo de estados financieros se preparan o qué tipo de informes contables, si hay información contable financiera, información contable de gestión o información contable socioambiental, todo eso es posible verlo a través de esa dimensión de la contabilidad. Hay otro asunto crucial que es la tecnología de la información, que ya no la podemos desconocer, cómo se procesa toda esa información, cómo se canaliza, cómo circula a través de los sistemas gracias a la tecnología de la información, y un control interno contable que es el que permite de algún modo garantizar la calidad de esta información, que es la que se presenta a, digamos, los usuarios de la información. Ese contexto, entonces, para llegar a las regiones, que es donde voy a puntualizar aquí ya el asunto, tiene que ver con dónde se ubica entonces esa gestión. En Colombia, perdón, en Antioquia hay 9 subregiones. Aquí las vemos: el Valle de Aburrá, Occidente, Oriente, Norte. Y en Antioquia hay 125 municipios que están ubicados allí. En este mapita que hay acá, que es extractado del Índice Municipal de Competitividad de Antioquia que desarrolló el Grupo de Macroeconomía Aplicada, vemos, por ejemplo, las zonas verdes es donde hay mayor competitividad. Esa competitividad obviamente está medida desde diferentes pilares, pero digamos que a medida que nos vamos acercando a la realidad de las prácticas contables, también nos vamos a dar cuenta que eso tiene que ver con qué tanto se desarrolla una región de nuestro departamento. Por ejemplo, ya para esa caracterización de las regiones, hemos hecho estudios sobre el oriente antioqueño. El oriente antioqueño lo entendemos como subdividido en 4 zonas: el altiplano, los embalses, páramo y bosques. Allá hay 23 municipios. Encontramos que el 99,59% de las organizaciones son MIPYMES y que algunas actividades claves son la agricultura, el turismo, la generación de energía. En el Urabá, por ejemplo, para el año 2018 encontramos 12.368 entidades registradas en Cámara de Comercio, con un porcentaje de 99,20% micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en la región. Las actividades económicas que encontramos son la pesca, la ganadería, la agroindustria, la explotación maderera, la agricultura y el turismo como actividades centrales. Y en proyección, pues ya nos encontrábamos con megaproyectos como el túnel del Toyo, ¿cierto? En las vías 4G, que va a reducir la distancia entre el centro del país y el puerto en el Urabá, y la construcción próximamente de Puerto Antioquia. Y en suroeste hicimos un estudio ya más puntual, o al menos nos hemos acercado de manera más puntual al municipio de Andes, que es donde está la sede de la Universidad de Antioquia, pero en datos de Cámara de Comercio del 2018 nos encontramos 7.342 entidades registradas formalmente. De esas 7.166 micro, 149 pequeñas, 26 medianas y solo 7 grandes entidades, confirmando otra vez el más del 99% de organizaciones MIPYME. En Andes, que se considera la capital comercial del suroeste antioqueño, encontramos 985 microempresas el año pasado, con el cierre pues a 31 de diciembre, 19 pequeñas y una mediana empresa, o sea, un 100% son MIPYMES. ¿Y qué actividades había en este lugar, en este municipio del suroeste? La agricultura, el comercio al por menor, los restaurantes, las carnicerías, las ventas de medicamentos, entre otros. Ya son actividades muy puntuales de un municipio en la generación pues, de sus ingresos. Recientemente terminamos este trabajo de grado de Julio César Mejía y Carolina García, que se hizo pues, bajo la asesoría mía, en términos de, bueno, cómo son las prácticas contables en el municipio de Andes, y básicamente
pudimos encontrar una alta informalidad de esas prácticas, una dificultad para que esa información financiera se tome para la toma de decisiones y digamos que muchos de los negocios con una mirada de no crecer, sino que quedarse así y que han estado así durante muchos años y no les interesa mucho crecer porque tendrían un poco más de responsabilidades frente al negocio. Unas prácticas contables muy memorísticas, ¿cierto? Casi que volviendo a la Edad Media en términos de la contabilidad. Ese estudio entonces lo miramos desde, si bien no era propiamente MIPYMES, pero al encontrar que Andes solo tiene MIPYMES, pues se convirtió en un estudio propio de MIPYMES. Miramos las prácticas desde diferentes dimensiones, la legal, la de tecnologías de la información, los informes contables que se elaboran, si la contabilidad es más de teneduría de libros o no, la parte ética para las que tenían contador, el contador como gerente de la información, obviamente donde hay contadores, cuando el contador analiza la información para crear valor agregado. Entonces, este fue un estudio muy cualitativo con unas entrevistas donde pudimos encontrar pues diferentes hallazgos. Los que quieran consultar este trabajo, pues luego me pueden escribir y yo se los paso. Pero ese no ha sido entonces el único foco. Hemos visto esa gestión financiera integral como un ideal de la MIPYME y ahí nos encontrábamos entonces con un trabajo, este trabajo de grado luego fue publicado en la revista Adversia, los retos de las MIPYMES rionegreras frente a la gestión financiera integral, es decir, qué tanto se parece lo que hace la MIPYME de Río Negro frente a la gestión financiera integral y ahí nos encontramos con un montón de limitaciones para poder llegar a ese ideal de la gestión financiera integral. Ese trabajo está publicado pues en internet, lo pueden buscar y también este artículo que en el año 2017 publicamos con los profesores Julián Samar, la profe Erika Salazar, donde hicimos una caracterización de la gestión contable y financiera en MIPYMES del Oriente de Antioquia. Allí, pues, básicamente algunos de los resultados, la información financiera se elabora con qué fines. Entonces nos decían, para el cumplimiento legal, o cosas muy curiosas, un 10% con ningún fin. Digamos que solo se elaboraba porque se tenía que hacer, pero ni siquiera lo veían como cumplimiento legal, sino que no tenía ningún fin elaborar información financiera. Ese es un asunto interesante que nos arrojó allí el estudio. En términos de estados financieros, nos encontramos con que no se elabora ningún estado financiero en el 8% de entidades que se le hicieron las encuestas. Fueron más de 300 encuestas en este caso. En el estado de resultados solo le elaboraba el 87%, el balance el 88%. Hay unas que solo hacían el estado de resultados, otras solo el balance o el estado de situación financiera. Cuando se preguntaba si los informes contables y financieros se usan en la toma de decisiones, un 70% decía que sí, pero un 30% decía que no, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con esa, digamos, esa capacidad empírica a veces de los gerentes de tomar decisiones y que el negocio vaya fluyendo así, pero que no, digamos, que no disminuye la incertidumbre al tener una información financiera. Y también si utilizaban herramientas de gestión financiera, la del presupuesto era la más utilizada, pues para las que utilizan herramientas, el cuadro de mando integral en un porcentaje muy bajo, ninguna herramienta más de un 30%, análisis estructural de los estados financieros o análisis vertical horizontal, más o menos un 20%, indicadores financieros más o menos un 30%. También en Andes se hizo un estudio, un trabajo de grado, está publicado también en la revista Science of Human Action, está disponible en internet, donde tratamos de hacer como un vínculo con los estudiantes, cómo se relaciona la vida de las organizaciones con la vida de las personas, qué tanto se parece esas dos cosas, tratando de incorporarlo a través de una metáfora, ¿cierto? Como que la vida de la organización se parece a la vida de las personas y la podemos llevar de esa forma. Entonces, cuando se les preguntaba a esos empresarios, que nuevamente eran más micro, pequeños empresarios, recordemos que en Andes solo hay MIPYMES,
Entonces ellos nos decían, la contabilidad, sí, solo 3 de 7 entrevistados y 4 no, de 7 entrevistados, o sea, un porcentaje mayor no utiliza la contabilidad, a pesar de que, por ejemplo, sí consideran que la planeación empresarial es importante, la formación empresarial es importante, que cuando hay planeación y formación sean resultados positivos en los negocios, que muchas de las personas logran un buen desempeño pues como en sus finanzas a partir de esa planeación y formación recibida, y todos sí relacionaban la estructura de las organizaciones con la estructura de la vida de las personas. Entonces miren ahí la curiosidad, un conjunto de entidades donde no se toma la contabilidad como factor de referencia. Ya estamos acercándonos al Urabá, ya se está recogiendo información a pesar pues, de las dificultades. Vamos a poder, digamos que mirar qué nos arroja para empezar a comparar las regiones, cómo se da entonces lo que pasó en Oriente para compararlo con Urabá. Podemos mirar un poco en Andes, que fue lo que encontramos con esos otros estudios, ir comparando ya las regiones y la idea, digamos que la meta debería ser tener un mapa de las regiones de Antioquia mirado desde la gestión financiera y contable. ¿Qué hemos tenido tentativamente sobre este asunto? Que hay una mayor informalidad en estas organizaciones, por lo que nos han dicho los estudiantes. El Urabá tiene mucha empresa informal. Vamos a ver qué nos arroja el estudio en términos de ese asunto. También tenemos una mirada preliminar en el alto desconocimiento de la importancia de la información. Es decir, se toman muchas decisiones basadas en las creencias, en en lo que podría ser pues como a partir del conocimiento del entorno, pero no basadas en información. Entonces, en ese sentido es posible que encontremos que también los sistemas de información contable arrojen informaciones que no se usan para la toma de decisiones y queremos observar, ya lo estamos tratando de llevar a un trabajo de grado de maestría, cómo puede ser esas prácticas, cómo han cambiado por el producto de la pandemia. O sea, si el COVID-19 afectó un poco esta situación de las prácticas. Entonces, creemos fundamental constituir un observatorio de la MIPYME. Ojalá tuviéramos pues más recursos, más disponibilidad para hacer esto. Sería un punto de partida muy importante para tomar decisiones del crecimiento y del progreso en las regiones. Seguimos impulsando la idea de que la gestión contable y financiera es vital para que funcionen muy bien las organizaciones, sin desconocer que hay otras variables que afectan la supervivencia. Por ejemplo, una pandemia puede acabar un negocio, ya nos dimos cuenta. Por ejemplo, una norma que prohíbe comercializar cierto producto acaba con un negocio. Por ejemplo, la llegada del comercio internacional puede acabar un negocio. Son muchas variables, pero reconocemos que la gestión contable y financiera es esencial. Otro asunto que digamos que siempre aparece como en las preguntas tiene que ver con la asociatividad. Si la MIPYME quiere salir adelante y a veces entonces dicen, no, yo no tengo con qué pagar un contador, ¿por qué no asociarse entre microestablecimientos y pagarle a un contador para que lleve la contabilidad de varios negocios, ¿cierto? Eso podría ser viable y ahora con las tecnologías de la información sí que mucho más, pero eso depende si nos asociamos como pequeñas organizaciones, medianas, y también con el acceso al crédito. ¿Por qué no constituir entidades que no tengan tantos costos de intermediación, como cooperativas que se han constituido de ahorro y crédito entre empresarios y se prestan dinero, ¿cierto? Hay aportes, pero también se presta dinero a una mejor tasa de interés. Entonces la asociatividad luego se constituye como en un camino para resolver muchos de los problemas. Por ejemplo, si yo quiero exportar, lo puedo hacer a través de una asociación, ¿cierto? Entonces, todas estamos asociadas. Si yo soy una, no puedo responder a todo lo que me piden para una exportación, pero si somos muchos, sí podemos hacer los pedidos y podemos cumplir con todas esas cosas. Entonces, la asociatividad se convierte en clave. Y por último, pues la política pública necesita ver esta realidad, incorporarla dentro de su estructura
y que se empiece entonces a apoyar con lo que se debe a la micro, a la pequeña y la mediana empresa. Y con eso termino, Jason. Muchas gracias a todos. Listo, profe, muchísimas gracias a usted. Bueno, chicos, entonces continuamos con las preguntas. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, algún comentario, observación, algo como para apuntar en alguno de los temas, de los puntos que nos trajo el profe Carlos la tarde de hoy. Si de pronto no quieren hablar y de pronto tienen alguna duda, entonces la pueden ir colocando por el chat y la comentamos con el La profe y profe, la resolvemos. ¿cómo están? Oscar, dale. Muy bien, muchas Hola. gracias. No, como un aporte que iba a hacer en ese tema de las regiones con las MIPIMES es el tema de que para poder de pronto sobrevivir en el mercado en estas regiones es como tener también una variedad de productos o servicios, ya que pues yo tuve la oportunidad de crear como una microempresa y pues al final me tocó, digamos, desfallecer en el intento porque solamente ofrecía un producto y la verdad, para poder sostenerse en un mercado como en una subregión que digamos, la población es más reducida que en una capital, en una ciudad pues donde hay más número de personas con diferentes necesidades. Aquí se debe ofrecer, digamos, un portafolio más amplio para poder sostenerse. Ese era como el aporte que veo yo en cuanto a las empresas aquí en la región para poder permanecer. Yo soy del suroeste, exactamente de Ciudad Bolívar y obviamente pues sí en Andes, digamos es la capital comercial del suroeste y la microempresa la tuve en Ciudad Bolívar, entonces sí hay que tratar de ofrecer un portafolio más amplio para poder, digamos, sobrevivir, que las personas puedan encontrar los productos o servicios en un solo lugar. Era como eso. Muchas gracias, Oscar. Sí, en efecto, digamos que una de las cosas que nosotros hemos defendido para crear negocios tiene que ver con hacer un plan de negocios antes de arrancar, porque muchas veces se crea el negocio y puede pasar lo que tú estás diciendo. Tengo un único producto o servicio y el tamaño del mercado no es suficiente para que yo pueda tener, digamos que un punto de equilibrio, eh, digamos, en la dinámica empresarial. Y a veces nos sorprende que, entonces, claro, uno crea un negocio nuevo y se llena, entonces la primera semana nos va muy bien o el primer mes nos va súper bien y luego pues pasa el boom de ese negocio y ya llegamos como a la realidad del mercado de esa organización, pues ya toca ver que no se puede lograr ese punto de equilibrio esperado. Entonces por eso nosotros hemos planteado también la necesidad de que en la creación de las mismas organizaciones haya un plan y que uno tenga como el plan A, el plan B, el plan C frente a la respuesta del mercado. Dentro de esas cosas que hay que analizar es el tamaño del mercado y efectivamente si yo puedo ir con un único producto que es difícil para regiones donde tú dices la población es pequeña, miremos por ejemplo la diferencia que había ahí entre un oriente antioqueño, más de 20.000 organizaciones registradas en Cámara de Comercio, un Urabá, que es relativamente grande, más de 12.000 organizaciones, pero un suroeste que yo diría en extensión regional es grande, pues hay bastantes municipios, pero que solo tiene 7.000, un poco más de 7.000 organizaciones registradas, y eso tiene que ver justamente con esos tamaños de los mercados. Entonces, sí, es necesario ese entorno, verificarlo, revisarlo, y casi que antes de constituir un negocio, hacer como una simulación financiera, que es lo que sería la planeación financiera, de cómo me iría y qué estrategias tengo que hacer para que me vaya según ese plan. Listo, profesores, muchísimas gracias por este espacio muy valioso para nosotros. Muchas gracias.
Listo, Oscar, gracias a usted por participar. No sé si de pronto otro compañero tenga otro aporte o otra pregunta. Ya, profe, por ahí le están escribiendo al chat una pregunta. Listo. La pregunta es, ¿cómo podría generarse una cultura, conciencia entre las MIPIMES de implementar sistema de información contable para la administración de sus negocios? Lo digo porque muchas de estas empresas lo hacen por cumplir con obligaciones tributarias, pero no en términos de su utilidad para la gestión. Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer ahí. Una, que eso se enmarque dentro de las políticas institucionales de la región. Y para llevarlo a ese tipo de políticas institucionales, es necesario que eso se incorpore pues como dentro de la agenda de los consejos municipales, de la alcaldía, para que entiendan que debemos apoyar a la MIPYME para salir de esa informalidad. Entonces yo lo llamaría como un programa de formalización empresarial en las regiones, que en algún momento lo he propuesto, solo que digamos, todavía no se ha hecho realidad, pero sí sería muy importante, digamos, que esa primera parte, donde entonces los esfuerzos institucionales se podrían encaminar a esa parte de culturizar en términos de una cultura contable, donde la gente pueda entender qué es esa información que le están entregando, por qué esa información es valiosa para tomar alguna decisión, por qué trasciende lo fiscal, ¿cierto? Por qué pasamos de una contabilidad tributaria, una contabilidad de gestión, una contabilidad financiera. Entonces, eso sería a través de, digamos, como de una política interna municipal y de las regiones. Eso en un primer, digamos que en una primera mirada. ¿Cómo se haría entonces para operacionalizarlo? Llevando capacitación, formación a los microempresarios en términos de entender para qué sirve esa contabilidad y cómo toman decisiones. Y la segunda parte tiene que ver con nuestra, digamos, nuestra participación como contadores públicos, llevando desde diferentes perspectivas confianza a las organizaciones. Entonces, también tenemos que hacer nuestra parte como contadores, si bien, digamos, muchas veces uno como contador no tiene mucho tiempo para estar hablando con las empresas, porque a veces se nos va en el día a día y tenemos muchos clientes, sobre todo cuando trabajamos con la MIPYME, entonces a uno se le va olvidando que tiene una labor de asesor y de acompañamiento dentro de esa MIPYME que tanto lo necesita. Entonces es necesario que nuestro modelo de negocio, llamémoslo así como contadores, incorporemos el acompañamiento al microempresario y casi que sentarnos con él a explicarle siempre qué es la información que le estamos entregando, volverlo una política como de revisión mensual o cada 2 meses, e ir incorporando entonces esa dinámica dentro de esos negocios desde nuestra perspectiva. ¿Cómo más podemos llegar? A través de documentos, cartillas, publicaciones en libros, en artículos, que le permitan, digamos, con un lenguaje muy propio, llegar a esos empresarios y hacerles conocer la importancia de la contabilidad. Yo creo que esas dos vías se necesitan para que cambie esa cultura del empresario colombiano. Bueno, chicos, no sé qué otras preguntas hayan, otras observaciones. Pues por mi parte, no, más bien como felicitarlo, profe, muy chévere la actividad y exponer como lo que pasa en las regiones. Muchísimas gracias. A ver, ahí le están haciendo otra pregunta sobre el Sí, Urabá en el chat. profe Carlos. Sí, a ver, no, lo del observatorio es una propuesta que se está planteando como para todas las regiones. Es decir, ojalá que pudiéramos volver una información recurrente sobre cómo son las prácticas contables y financieras en todas las regiones, ¿cierto? Que pudiéramos tener qué está pasando en el Oriente en el año 2020, en el 2021, 2022, e ir comparando
e irnos dando cuenta si efectivamente hay mejoras, hay disminuciones frente a los resultados. Entonces eso sería para todas las regiones, suroeste, oriente, Urabá, que al menos son a las que ya nos hemos acercado y que vamos conociendo. O sea, es muy importante que nosotros como contadores públicos conozcamos en qué entornos se desarrollan los negocios donde vamos a trabajar. A mí me decían, por ejemplo, que lo primero que yo tenía que hacer cuando llegara a una empresa nueva era leerme los estatutos de ese negocio, porque en los estatutos dice qué hace el negocio, cuáles son sus características, quiénes son los socios, y también luego entonces leerme los documentos de planeación estratégica para ver hacia dónde va ese negocio y que yo lo pudiera entender como tal, cómo funciona ese negocio. Yo a eso le complementaría que entonces nosotros tenemos que leer los entornos, tenemos que saber entonces cuáles son esas características de los negocios que son mi competencia, cuáles son las posibilidades y potenciales que yo tengo de un negocio. ¿Qué estamos haciendo en Urabá en este momento? Estamos ya recogiendo una información de micro, pequeñas y medianas organizaciones. Son más o menos unas 400 encuestas que tenemos que hacer. Lo estamos haciendo con unos estudiantes de último semestre. Pero si alguien más quisiera unirse a ayudar a recoger información con el formato que ya tenemos diseñado, pues simplemente nos puede escribir y estamos por, digamos, recibir personas allí que nos ayuden a recopilar información. Esa información, entonces, posiblemente todo este resto de año estemos recogiendo encuestas y sea procesada el otro año para sacar ya los resultados de cómo son esas prácticas de gestión financiera y contable en la región del Urabá, para empezar a comparar también Urabá con el oriente y con algo que ya hemos hecho, como les dijimos, por el suroeste con Andes. O sea, ya vamos haciendo como un mapita regional. La meta es que más adelante ojalá tuviéramos todo el mapa. ¿Por qué aún no hay estudios en el Bajo Cauca? Buena pregunta. Apenas el Bajo Cauca lo abrimos en el año 2016, creo que empezó la primera cohorte allá, entonces todavía no teníamos estudiantes que hubiesen llegado como a trabajo de grado, que es donde la mayor cantidad de veces hemos tenido estudiantes que nos apoyan con los proyectos. Ahí entonces formularíamos el proyecto con los que están llegando a trabajo de grado y hacer el trabajo pues también para reconocer qué está pasando en esa región. Sí, es una cuestión más como de la línea del tiempo. Primero hicimos una mirada general, ¿cierto? El programa solo estaba básicamente en Medellín. Cuando hicimos, bueno, estaba en el oriente ya, pero se habían dejado de abrir cortes en oriente para la época en que yo recuerdo que estábamos haciendo el programa. Luego se volvió a abrir oriente. Entonces vimos la posibilidad de estudiar allá las prácticas. Miren que los primeros estudios, el primer trabajo de grado que les mostré de las prácticas en Río Negro, entonces fue con estudiantes del Oriente. Luego abrimos Suroeste, entonces ahí fue donde surgió trabajos de grado asociados a prácticas en Suroeste. Después se abrió Urabá, entonces ahí fue donde ya el proyecto para el Urabá, pero sí nos hace falta el Bajo Cauca y hace parte de ese mapa que tenemos que seguir llenando. Bueno, chicos, no hay más intervenciones, de pronto preguntas. Ah, bueno, ahí Manuela nos está copiando. El documento yo se lo mando a Jason. Jason les comparte la presentación. Ajá. Listo. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, yo les agradezco mucho por la participación. Le agradezco también al profesor Carlos Eduardo por acompañarnos en la tarde de hoy. Y desde ya les hacemos la invitación para el próximo encuentro que vamos a tener sobre Conversando con el Profe. La próxima sesión va a ser el próximo 13 de octubre a las 2 de la tarde con los profesores, con la profesora Juliana Inestrosa y el profesor Juan David Cardona, quienes van a tratar el tema de la planeación y el presupuesto como sistemas simbólicos articulados a los procesos de resistencia campesina.
un análisis de una organización a partir de los referentes teóricos de Pierre Bourdieu. Entonces, ahí va a estar también la invitación para ustedes. La vamos a hacer llegar por los debidos medios, por los mismos medios que lo hicimos esta vez, para que empecemos a participar de este tipo de actividades. Entonces, no siendo más, agradecemos al profe Carlos y a ustedes por la participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Jason. Nos vemos en la próxima. Y eso, hasta luego, que estén bien. Chao.